¿puedo sentarme con usted? Todas las mesas están ocupadas. Una agradable voz masculina sacó a Mindy de sus pensamientos. Ella miró al hablante y se alegró de que sus ojos estuvieran cubiertos por gafas de sol oscuras. Así él no podría ver toda la mezcla de emociones que pasaban por ellos. Sí, claro, de todas formas ya me iba, respondió ella con voz ligeramente temblorosa. Y, dejando la taza con el café a medio beber, se levantó. ¿No nos hemos encontrado antes en algún lugar? Frunció el ceño. Lo dudo, trató de darle a su voz un tono desenfadado. Casi corriendo, Mindy llegó al coche, se sentó y exhaló. Una jornada de compras que había comenzado tan bien, terminó de manera tan inesperada. No lo había visto en más de 20 años, casi lo había olvidado. Y de repente, apareció de la nada como si esos más de 20 años no hubieran pasado. Comenzaron a salir cuando estaban en la escuela, las primeras mariposas en el estómago, el primer amor, la primera intimidad. Parecía que el mundo estaba hecho solo para ellos dos. El día de la graduación, Mindy descubrió que estaba embarazada. Por supuesto, eso cambiaba sus planes para la universidad. Pero acercaba el día en que ella y su Clark finalmente estarían juntos. Su madre insistía en que primero terminara la universidad y luego pensara en casarse. Pero ahora Mindy tenía un argumento de peso para considerar seriamente esa posibilidad. En el baile de graduación, Mindy estaba radiante. Había decidido contarle la noticia a Clark después de la fiesta, cuando él fue a despedirla, para que pudieran estar solos y celebrarlo juntos. Pero cuando se preparaba para ir a casa, Clark se había ido. Caminó por la escuela buscándolo, y finalmente lo encontró. En la sala de profesores. En el escritorio del profesor había una Linky semidesnuda de la clase paralela, con Clark encima de ella. Su Clark. Al principio no se dieron cuenta de que alguien les estaba mirando. Cuando Mindy se dio cuenta, Lindsay gritó y empezó frenéticamente a salir de debajo de su galán. Clark miró hacia atrás y rápidamente se apartó de Lindsay, pero era demasiado tarde. Mindy corría tan rápido como podía, sollozando audiblemente. Su madre, sorprendentemente, Mindy no la regañó. Bueno, aunque no planeaba convertirme en abuela tan pronto, pero ahora ¿qué ha sucedido? Solo tú tendrás que mudarte con tu tía. Ella se siente sola, se alegrará de tenerte. Y yo intentaré visitarte más a menudo. Todo el tiempo, hasta que llegó el día de la partida, Clark merodeaba bajo las ventanas de Mindy. A veces, cuando ella salía sola a la calle, le suplicaba hablar. Pero Mindy regresaba a casa de inmediato. La tía, realmente, estaba feliz de tener a su sobrina. Ni siquiera le molestó su estado interesante. Le asignó a Mindy y a su futuro hijo una habitación y le aconsejó, de todas formas, inscribirse en la modalidad a distancia. Al principio, Mindy lloraba por las noches, pero poco a poco el dolor comenzó a desaparecer. Y cuando nació su hijo, ya no tenía tiempo para los recuerdos. Y ahora, hoy ese recuerdo, ese fantasma del pasado, le había pedido sentarse con ella en la mesa del café. Mindy sacudió la cabeza. Necesitaba sacar de su mente ese encuentro y concentrarse en los asuntos actuales. Su único hijo se iba a casar y la compra de hoy estaba dedicada a elegir el atuendo para la madre del novio, es decir, para Mindy. Después de comprar todo lo necesario, cansada, Mindy se sentó en la única mesa libre en el café, donde su pasado la alcanzó. «Serás la más hermosa», dijo su hijo al entrar en la habitación. Después de la novia, por supuesto. Mindy estaba frente al espejo con un vestido nuevo,
comprado especialmente para la boda de su hijo. La maquilladora, que había venido para elegir el peinado y el maquillaje, ya estaba a punto de irse. ¿Y la más joven? Después de la novia, por supuesto, agregó ella. Despidiéndose de la maquilladora, Mindy fue a la cocina a prepararse un té para ella y su hijo. ¿Cómo van los preparativos para la boda? Los jóvenes decidieron organizar la celebración por su cuenta, sin involucrar a los padres. Esto alegraba y entristecía a Mindy al mismo tiempo. Ella nunca se había casado. Había tenido romances, pero cuando llegaba el momento de la boda, algo la detenía y se separaba del potencial novio. Casi todo está listo, mamá. Ya sabes lo sociable que es mi Betty. Vaya, la nuera de Mindy era todo un comandante. Si planeaba algo, siempre lo llevaba a cabo. Y siempre de manera impecable, se notaban los genes del padre general. Derek, el hijo de Mindy, y Betty se conocieron en la universidad y se enamoraron de inmediato. Pero Betty decidió posponer la boda hasta obtener su diploma. Derek esperó pacientemente. Era un año mayor que Betty y, para cuando ella se graduó, ya era un profesional con título y estaba dando sus primeros pasos en su carrera. Y finalmente, la tan esperada boda. Mindy miraba a su hijo y se deleitaba con él. En 25 años se había transformado de un bebé en un hombre alto, guapo y seguro de sí mismo, tan parecido a su padre. Una vez, él le preguntó a su madre por él. Mindy le contó todo de manera tranquila y honesta, omitiendo algunos detalles íntimos. Derek entendió y no preguntó más. Ni su madre ni su tía mencionaban nunca a Clark, como si no hubiera existido. Betty entró a la cocina para comer algo rápido y tomar un café. En una hora tenía que estar en la prueba final del vestido. En la cocina, sentado a la mesa, estaba su padre, Steven, y un hombre desconocido. En la mesa había una jarra de vodka y un aperitivo sencillo, queso, embutido, pepinillos en salmuera. Conoce a mi compañero de batalla y viejo amigo, Clark. Servimos juntos, luego él se metió en los negocios y yo seguí sirviendo. Hacía mucho que no nos veíamos. Y mira, tuvo la suerte de tener asuntos en nuestra ciudad justo para tu boda. No te importa, ¿verdad? No, claro que no, Betty se encogió de hombros. Clark le recordaba vagamente a alguien, pero no había tiempo para recordar. Y lo dejó para más tarde. Por la noche, Mindy decidió visitar a su madre y su tía. Después de la muerte de su padre, su madre se mudó definitivamente a vivir con su hermana, vendiendo su casa en el pueblo donde solían vivir. En su juventud, habían tenido una gran pelea. Mally, la madre de Mindy, le quitó el novio a su propia hermana Katniss y, enojada con toda la familia, ésta se mudó a una ciudad a varios cientos de kilómetros del pueblo natal. Allí encontró el amor y se casó. Pero la felicidad no duró mucho, su esposo murió en un accidente automovilístico y ella volvió a quedarse sola. Hasta que su hermana la llamó, de alguna manera encontrando su número de teléfono. Mally le suplicó llorando que acogiera a su hija embarazada. Katniss, para aparentar, se mostró indignada, pero en el fondo estaba muy contenta de deshacerse de la soledad. Desde entonces, su relación comenzó a mejorar. Su hermana venía a menudo a visitar a su hija y a su nieto, y después de la muerte de su esposo, se mudó por completo. Mindy tenía mucho que contarle a su madre, se habían acercado mucho en los últimos años. Mindy compartía todas sus preguntas y preocupaciones con su madre y su tía. Honestamente, desde que se fue al ejército, no supe mucho de él.
Su madre decía que después del servicio obligatorio firmó un contrato y se fue a servir. 10 años después, justo cuando te estaba esperando, él vino a visitar a sus padres. Les renovó la casa, le compró un coche grande a su padre. La gente decía que se dedicaba al negocio de la construcción. Fiona, su madre, me preguntó por ti. Pero le dije, no es asunto suyo. Mindy, su madre y su tía estaban sentadas en la sala. Mindy contó sobre el encuentro en el café. ¿Tienes miedo de que los sentimientos vuelvan a ti después de 25 años? La tía Katniss adivinó de alguna manera lo que preocupaba a Mindy. Tal vez, Mindy guardó silencio. Espero que haya sido el primer y último encuentro. Pero se equivocaba. Al día siguiente, Derek llamó y pidió reservar una habitación para los recién casados en un hotel. Betty tuvo que ir al pueblo a buscar a su abuela. Steven debía ir, pero lo llamaron urgentemente a la unidad. La madre de Betty, como sabes, no sabe conducir, y yo no puedo dejar el trabajo. Claro, querido. Solo envíame, por favor, todas tus preferencias para no equivocarme. Mindy recordó la meticulosidad de su nuera. Al llegar al hotel indicado en las instrucciones, Mindy encontró al administrador. Resultó ser un profesional en estos asuntos y, en una hora, Mindy caminaba por el vestíbulo del hotel hacia la salida. Señorita, nos hemos estado encontrando a menudo. ¿No le parece que es el destino? Clark se detuvo frente a ella. No me lo parece, Mindy se apresuró hacia la salida. Ya cerca del coche, él la alcanzó. Mindy, ¿eres tú? Preguntó casi afirmativamente. Se ha equivocado, Mindy hizo clic en el llavero de la alarma. No, él se acercó a ella de una manera muy próxima y a ella se le cortó la respiración. La última vez pensé que eras tú, pero tus ojos estaban ocultos tras las gafas y temí equivocarme. Pero hoy los vi. Creo que tú también me reconociste. Sí, Clark, Mindy se recompuso, mostrando en su rostro una calma e interés cortés. Te reconocí. Pero, temo que después de tantos años, no tenemos nada de qué hablar. Así que, quizás entremos a una cafetería y simplemente tomemos una taza de café. De acuerdo, Mindy decidió que este encuentro pondría fin a su historia y le permitiría aclarar sus sentimientos hacia él. Después de pedir el café, guardaron silencio. Finalmente, Clark rompió el prolongado silencio. No has cambiado nada. No me adules, sé perfectamente cómo me veo. Y no es para nada como una chica de 17 años. ¿Qué haces aquí? Vine por negocios. Vivo en la ciudad, mencionó el centro regional vecino. Decidí expandirme, y aquí tengo un viejo amigo del ejército, por eso elegí esta ciudad. ¿Y tú, qué haces aquí? Vivo aquí desde hace 25 años. Entonces, ¿aquí fue donde desapareciste? Así es, aquí. Guardaron silencio nuevamente. Mindy, la voz de Clark de repente se volvió suave y temblorosa. Todos estos años he soñado con encontrarte y disculparme. Simplemente caer a tus pies y pedir perdón. Aquella noche, parece que bebí demasiado con los chicos y no sabía lo que hacía. Clark, no necesitas entrar en detalles, todo eso ya es pasado. Tú tienes tu vida, yo tengo la mía. Lo que fue, fue. Y perdona, pero realmente, tengo que irme. Mindy, por favor, déjame tu número de teléfono. Me gustaría invitarte a algún lugar. Me temo que en las próximas semanas no tendré tiempo para encuentros, así que perdona de nuevo, pero no vale la pena.
Los últimos 2 días antes de la boda, Mindy estaba más nerviosa que nadie. Sentía que había olvidado algo, que no llegaba a tiempo a algún lugar, que algo no estaba hecho. Finalmente, fue a casa de su madre y su tía con la esperanza de calmarse y encontrar una explicación a sus preocupaciones. Tranquilízate. La tía Katniss le sirvió un poco más de licor casero en su copa. A cualquiera le puede pasar. Tu madre y yo no tuvimos la oportunidad de asistir a la boda de nuestros hijos, por eso no te contamos sobre esto. Estás nerviosa por la falta de experiencia. Katniss, qué lista eres. La madre de Mindy ya estaba bastante ebria. Mindy, mira, se parece a ti. No se parece a mí, es ella misma. Y esas universidades y trabajos fueron para olvidar a ese maldito de Clark. Así que estudió y luego trabajó con fervor. Bueno, al menos hubo algún beneficio de él. Ahora, mira, mi Mindy es una gran jefa, todo por su cuenta. Apartamento, coche, ayuda a Derek y a nosotros también. Lástima que no encontraste tu felicidad personal, hija. Mamá, todo está bien. El licor hizo efecto y Mindy sintió una oleada de tranquilidad. Vamos, chicas, a dormir. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde. Mindy y sus chicas llegaron 10 minutos antes y tomaron sus lugares. Todo transcurrió como de costumbre en estos eventos. Los jóvenes reían, los parientes varones disimuladamente se secaban las lágrimas, las mujeres lloraban sin vergüenza. Después del intercambio de anillos, Mindy fue a retocarse el maquillaje. De camino de regreso del baño de damas, Derek la llamó. Mamá. A su lado estaba Betty. Espero que te quedes hasta el final. Yo también quisiera llamarla mamá, aunque ahora no esté de moda. Betty se sonrojó. Por supuesto, querida. Y ya que soy tu madre, pasemos al tú. No se dieron cuenta de que Steven se había acercado con un hombre. Aquí está, Derek. Este es mi nuevo yerno, Derek. Derek, este es mi viejo amigo del ejército, Clark. Los hombres se dieron la mano, pero la atención de Clark estaba fija en Mindy. Y esta, Steven se giró hacia Mindy, es mi encantadora consuegra. Ella es la madre de Derek. Clark besó automáticamente la mano extendida y educada de Mindy y empezaron a formarse en su mente vagas sospechas. Mientras tanto, Betty, a la que nadie había prestado atención aún, observaba cuidadosamente a Derek y a Clark y su madre. No se le escapó cómo había palidecido su suegra ni el aspecto atónito y desconcertado de Clark. Y lo más importante, donde lo había visto antes, en Derek. Derek se parecía mucho a su padre. Ahora, viendo la reacción de Mindy y Clark, Betty estaba completamente segura de ello. Bueno, brindemos por el encuentro y por los recién casados. Exclamó alegremente Steven y todos los invitados lo secundaron. Bésense. Mientras los recién casados se besaban, la esposa de Steven lo llevó a algún lugar. Clark se acercó aún más a Mindy. Entonces, ¿tienes otro hijo? De mí. Y has guardado silencio todos estos años. Quería decírtelo, pero estabas demasiado ocupado. Pero 25 años. No quería que arruinaras tu vida. ¿Cómo la arruinaría? ¿Con una mujer amada y un hijo? Clark estaba furioso. Sabes, Clark, aunque ya he madurado hace tiempo, todavía creo que no se debe traicionar al ser querido. Bueno, está bien, Clark comenzó a calmarse. Pero ahora sé y quiero relacionarme con mi hijo. Más vale tarde que nunca. Derek es un adulto,
tiene derecho a decidir si quiere relacionarse contigo o no. Pero te pido, no empieces a mostrar tus sentimientos paternos ahora. Espera un par de semanas, después de todo, el hijo recién se ha casado. Con tu aparición, cambiará su luna de miel. En lugar de disfrutar de la vida como un recién casado enamorado, estará pensando en ti y en tus acciones. Está bien, lo entiendo, Clark aceptó su solicitud. Bueno, dado que han salido a la luz estos detalles de nuestra relación pasada, tal vez podamos encontrarnos y discutirlo en algún momento. Está bien, Mindy también decidió ceder. La boda estaba en pleno apogeo, y Betty, quien había sido elegida como la maestra de ceremonias, estaba conduciendo el programa a la perfección. Y ahora el baile de los novios. Betty y Derek salieron al centro del salón y comenzaron a bailar un vals. Un par de minutos después, la maestra de ceremonias volvió a hablar por el micrófono. Padres, únanse, y se detuvo en seco. No tuvo en cuenta que la madre del novio era una mujer soltera. Betty, sin interrumpir el baile, miró a la maestra de ceremonias de tal manera que ella entendió que no recibiría premios. De repente, alguien tomó a Mindy por la cintura y la hizo girar en un vals. Nosotros somos los padres, aunque sea en secreto. Sonreía Clark. Mindy no se resistió. Las sensaciones que le daba su abrazo eran nuevas. 25 años atrás, cuando bailaban, la abrazaba un joven enamorado. Ahora, en cambio, era un abrazo de un hombre fuerte y seguro de sí mismo. Con él, quería olvidar todos los problemas, dejándole a él la responsabilidad de resolver el futuro. Lamentablemente, para sorpresa y decepción de Mindy, el baile terminó rápidamente y Clark la acompañó a una mesa. Bueno, yerno no consumado, ¿otra vez intentas poner tus manos sobre mi hija? Mally, que había estado observando a su hija y la aparición de Clark, decidió pasar al ataque. Buenas noches, Mally. No lo creerá, pero me alegra mucho verla. Clark intentó ser serio y galante. Mally. La tía Katniss intervino en la conversación. El joven ya ha aprendido de la vida y creo que no hará movimientos innecesarios. Mindy decidió intervenir. Clark, esta es mi tía, Katniss. Así que, ¿a quién te escapaste de mí? No sabía, Mally, que tienes una hermana que es todo lo contrario a ti. Mally, es una pena que no se haya convertido en tu yerno, tu vida habría sido mucho más enriquecedora e interesante. Katniss pasaba la vista de la hermana a la sobrina y a Clark. Sentía que este encuentro sería crucial. Pero cómo se desarrollaría ese destino, ni siquiera Katniss podía preverlo. Mamá, vamos a lanzar el ramo y luego nos vamos, dijeron Derek y Betty. ¿Quizás quieres participar en la captura del ramo? Betty miró a Mindy con astucia. Creo que ya es tarde para mí, Mindy sonrió. ¿Quién sabe? Betty miró a Clark con significancia y, sacando una rosa escarlata de su ramo, se la extendió a Mindy. Sé todo, pero te lo juro, no se lo diré a él. Lo resolverán ustedes solas. Mindy se quedó sorprendida. ¡Qué inteligente es nuestra nuera!, susurró Clark en su oído. Espero que Derek no esté quedándose atrás en esto. De lo contrario, le será difícil con una esposa tan perspicaz. Clark, entiendo tu deseo de recuperar el tiempo perdido con tu hijo, pero conmigo. Nuestra historia terminó hace 25 años y no tiene sentido entrar de nuevo en ese río. Y yo no lo haré. Clark se volvió serio, su voz sonó con firmeza, porque no salí de él. Mindy se relajaba en la bañera.
Hoy era su último día de trabajo antes de las vacaciones y al día siguiente por la tarde se iba de vacaciones tan esperadas. Todos los preparativos estaban hechos. Se habían dado todas las instrucciones al reemplazo en el trabajo, a su mamá y a la tía Kidneys. Mindy había contratado a una asistente. Incluso había empaquetado la maleta. Decidió relajarse en la bañera, leer un libro y acostarse temprano. Una llamada telefónica interrumpió su descanso. Que no pase nada, pensó Mindy con preocupación y respondió. Hola, escuchó con sorpresa la voz de Clark. ¿Vamos a cenar juntos hoy? Clark, ¿cómo tienes mi número? De Steven. Entonces, ¿qué tal la cena? Ya me he acostado. Mindy recordó su reacción a su baile y temía no poder controlarse y terminar siendo traicionada de nuevo. ¿Podemos hacerlo otro día? ¿Tienes miedo de mí? Clark parecía leer sus pensamientos. ¿Por qué debería tenerte miedo? Bueno, entonces prepárate. Cenaremos y charlaremos. Pasaré en media hora, y colgó. Mindy, atónita por tal insistencia, salió de la bañera y comenzó a prepararse. Ya verás, te voy a decir 4 cosas. Amenazó Mindy al Indesable Clark. Cuando llegó Clark, Mindy ya estaba lista. Se puso un aire de cansancio y desinterés y permitió con cortesía que él le tomara del brazo. Llegaron al hotel donde se alojaba Clark. Mindy quedó estupefacta por tal descaro. ¿Acaso piensa que me llevará directamente a la habitación? ¿Para qué esté cerca de la cama? ¿Cree que voy a sucumbir ante su pseudo-encanto? Pensó Mindy indignada. Decidió que, al llegar a la habitación, le diría todo lo que pensaba, sin reparar en las palabras. Pero el ascensor los llevó a la azotea del hotel, donde había una mesa preparada. Alrededor de la mesa había macetas con rosas, y junto a la mesa había un camarero y un violinista. Clark ayudó a Mindy a sentarse, el camarero sirvió champán en las copas. Clark mantenía una conversación relajada y sin compromisos. Mindy, que al principio esperaba algún tipo de insinuación, se relajó. Hablaban como viejos amigos, el violinista tocaba música clásica suavemente y el camarero era discretamente atento. ¿Bailamos?, propuso Clark. Mindy aceptó. Clark la abrazó suavemente por la cintura y la apretó contra él, quizás un poco más de lo necesario, pero Mindy no se resistió. Le gustaban esas sensaciones. Sentía como si nuevamente amara y fuera amada, como si tuviera toda una vida por delante con un hombre fuerte y querido, que la protegería de todas las adversidades y problemas. El baile terminó y volvieron a la mesa. El camarero sirvió el postre. Clark tomó la mano de Mindy. Mindy, te he amado todos estos años, soñé con encontrarte, pero no tenía ninguna pista sobre tu paradero. Tus padres se mantuvieron en silencio como partisanos. Seré completamente honesto contigo, haré todo lo que esté a mi alcance para que me perdones y estemos juntos. Ahora que te he encontrado, no te dejaré perderte de nuevo. Mindy guardó silencio. Quería lanzarse a sus brazos y olvidar todo, su traición, los años de soledad, su odio. ¿Tomamos más champán?, dijo en lugar de responder. Por los sueños que se hagan realidad. Se brindaron, luego bailaron más y bebieron champán. Con cada nuevo baile, Clark la apretaba cada vez más cerca. Ella levantó la cabeza para pedirle que no la abrazara de manera tan íntima, pero se encontró con su mirada ardiente. En unos segundos ya estaban besándose apasionadamente. Nadie sabía cuánto duró su beso. Pero, finalmente, terminó.
Ambos estaban de pie, respirando con dificultad y mirándose atónitos. «Tengo que irme», dijo Mindy, con la voz traicioneramente temblorosa. «Sí, por supuesto. Te acompaño». Fueron hacia el ascensor y en el ascensor viajaron en completo silencio. Cuando el ascensor llegó al primer piso, sus miradas se encontraron y el mundo a su alrededor dejó de existir. Mindy despertó con un brillante rayo de sol que le daba en los ojos. Recordó los eventos de la noche anterior y la noche que siguió. Se sintió intensamente avergonzada por su debilidad. Clark dormía plácidamente. Decidida a reprocharse a sí misma en el camino, Mindy se lanzó a vestirse y, en un minuto, ya estaba saliendo de la habitación. Al tomar un taxi, Mindy dio su dirección y se reclinó en el asiento. Durante todo el trayecto a casa, se reprendía por su falta de carácter, su disponibilidad y muchas otras cosas. Al llegar a casa, Mindy se duchó rápidamente, se cambió y llamó a un taxi al aeropuerto. Mientras esperaba el taxi, preparó café. Sus manos temblaban traicioneramente. Nada, pensaba Mindy. En 2 semanas lo superaré y me calmaré, y Clark, mientras tanto, resolverá todos sus asuntos y se irá. Mindy yacía en la playa, disfrutando del sol y de un cóctel especial. Los eventos de la loca noche pasaron a un segundo plano. Ella los recordaba cada vez menos y se reprendía menos. Esta vez elegiste el lugar perfecto para escapar. Mindy casi da un brinco al escuchar la voz detrás de ella. Se giró hacia la fuente del sonido, aunque ya sabía quién era. ¿Cómo me encontraste? Betty amablemente compartió la información. «Menuda imbécil», exclamó Mindy. «No la regañes. Yo le conté nuestra historia y ella te dio tu ubicación. Y de inmediato pensé que hacía tiempo que no estaba de vacaciones. Y con una mujer amada, nunca». Mindy resopló. «No hay historia ni amor entre nosotros. Hace 2 días no pensabas así. Era el alcohol y una debilidad momentánea. Bueno, está bien. Supongamos que tenemos un romance vacacional. Al regresar a casa, nos separaremos como barcos en el mar y haremos como si no hubiera pasado nada. Digamos que combinamos lo agradable con lo útil. ¿Qué tiene de agradable y útil esto? Bueno, tú tendrás un galante caballero que ahuyentará a los locales y a los turistas. Y lo agradable te lo dejaré para la noche. Vaya. Mindy no podía encontrar palabras para tal seguridad y descaro. Vamos a almorzar, dijo Clark, ofreciéndole la mano. Después podrás llamarme como quieras. Mindy, resignada, le extendió la mano. El resto de las vacaciones lo pasaron juntos. Durante el día iban de excursión, hacían compras o simplemente tomaban el sol en la playa o en la piscina. Por la noche, Clark le daba un placer tal que Mindy empezó a esperar la noche con ansias. Esperaba y temía que todo se acabara pronto y quedara sola de nuevo. Empezó a notar que algo no andaba bien con ella. Las excursiones y paseos ya no la alegraban y salía de la habitación por la mañana a regañadientes. Una mañana, Clark despertó a Mindy temprano y le pidió que se preparara. Mindy obedientemente se arregló. Al salir del hotel, Clark entró en el restaurante y salió con una pequeña cesta. En el coche alquilado por Clark, llegaron a una pequeña cala desierta, extendieron una toalla y se fueron a nadar. El mal humor de Mindy comenzó a desvanecerse poco a poco. Se reía, nadaba, salpicaba a Clark con agua y se alejaba nadando. Clark se sumergió y tardó en aparecer. Mindy comenzó a preocuparse hasta que él emergió justo frente a ella, con un anillo en la boca.
Mindy, te amo. No quiero separarme de ti al regresar a casa como barcos en el mar. Quiero que siempre estés conmigo. ¿Te casarás conmigo? Mindy lloró, eran lágrimas de alivio. Comprendió que todos estos años lo había amado y temía perderlo nuevamente ahora que lo había encontrado. No llores, dijo Clark, abrazándola y comenzando a besarla suavemente. Primero los ojos, luego las mejillas, luego los labios. Así, se quedaron en el mar, besándose. Por la tarde, Clark la llevó por las escaleras. Salieron a la azotea del hotel. He decidido repetir nuestra primera cita. Gracias, pero esta será mucho mejor, porque podré irme contigo sin contener mis emociones. Eso está bien. Yo tampoco me contengo, Clark la apretó contra sí y, por un momento, olvidaron la cena. Se sentaron abrazados en la orilla del mar. Las vacaciones se habían terminado y al día siguiente volarían de regreso a casa. Mindy sentía paz y serenidad. Incluso la conversación inminente con su hijo no la inquietaba demasiado, mientras que Clark estaba nervioso. Después de todo, Derek era ya un hombre adulto, recién casado. No sabía si podría escucharlo y entenderlo. No te preocupes, Mindy parecía leer sus pensamientos. Nuestro hijo es un chico muy inteligente, no impedirá la felicidad de su madre. Al menos no será hostil. Sí, Clark sonrió tristemente. Deseaba establecer una relación cálida y amistosa con su hijo. Bueno, dejemos que las cosas sigan su curso y resolveremos los problemas a medida que vayan surgiendo, concluyó Clark para sí mismo. En el aeropuerto, los recibió Derek. Estaba sorprendido al ver a su madre con el amigo de su suegro. ¿Acaso han estado de vacaciones juntos? Sí, dijo Mindy simplemente, y las preguntas adicionales parecían desvanecerse por sí solas. Al llevarlos a casa de Mindy, Derek se apresuró a ir a trabajar. Su mente estaba llena de preguntas para su madre, pero decidió posponerlas para un momento más adecuado. Derek, hijo, me alegraría mucho si tú y Betty vienen a cenar conmigo esta noche. Sí, claro, mamá, lo haremos con gusto. Bueno, entonces hasta esta noche. Hasta esta noche. Derek le dio un beso en la mejilla a su madre y se fue corriendo. Mindy y Clark se miraron. Clark, respira hondo. Todo estará bien. Yo voy a tomar un baño y a dormir un poco, siempre tengo sueño después de un vuelo. Yo te acompaño. Mindy se despertó después del mediodía. Clark dormía plácidamente, con la manta a un lado. Mindy se quedó observando su cuerpo, nunca antes lo había mirado tan detenidamente. Y ahora tenía la oportunidad de hacerlo sin vergüenza. Era muy atractivo, hombros anchos, musculoso, sin una pizca de grasa de más. En algunos lugares notó cicatrices, secuelas de la guerra. Le dio ganas de tocarlas, y Mindy, con mucho cuidado, tocó una de las cicatrices con la punta de los dedos. Mientras estaba concentrada en esto, no notó que Clark se había despertado. De repente, él la agarró de la mano y la tumbó sobre sí mismo. Salieron del dormitorio después de una hora. Mindy se apresuró a preparar la cena, y Clark decidió ayudarle. Sabes, yo preparo muy bien la carne al horno. Si me lo permites. Con gusto probaré tu cocina. Mindy le pasó un cuchillo para carne. Mientras conversaban animadamente, prepararon la cena. Aquí tienes el plato especial de Clark. Mindy entró en el comedor con un gran plato de carne asada. Cuando la carne estuvo servida en los platos, Derek decidió aclarar todo lo que le interesaba sobre la relación de su madre con Clark.
Mamá, no voy a dar vueltas. ¿Estás saliendo con Clark? Sí, hijo. Y te diré más, él es tu padre. El silencio se apoderó de la mesa. Finalmente, Derek habló. Bueno, eso lo explica todo. ¿Qué explica? Clark también decidió intervenir. Bueno, cómo se comportaban el uno con el otro en nuestra boda. Y cómo te miraba a ti. ¿No te importa que te tutee? Ya que hemos descubierto que eres mi padre, parece un poco tonto seguir con el trato de usted. Clark asintió con la cabeza en señal de acuerdo. ¿Y esas vacaciones que tuvieron juntos? Sospechaba que había algo entre ustedes, pero no que fuera así. Ni siquiera lo imaginaba. Sí, Derek, tal vez no suene muy bien, pero he amado a tu madre toda mi vida, la he buscado. Y al encontrarla después de tantos años, decidí que no dejaría que se perdiera de nuevo. Sí, sé que ella se alejó de ti después de tu traición. Pero, ya que ella te ha perdonado, no tiene sentido que yo te guarde rencor. Y me alegra que ahora, cuando tengo mi propia familia y no puedo dedicarle tanto tiempo a tu madre, ella haya encontrado a alguien que la ame y que esté a su lado. ¿Estoy en lo correcto? Sí, claro, Clark se puso muy serio. Te prometo que tu madre será feliz conmigo. Entonces brindemos por ello. Betty decidió aliviar la tensión. Derek, durante nuestras vacaciones le propuse matrimonio a Mindy. Ella aún no me ha dado una respuesta. Creo que quería consultarlo contigo primero. Clark decidió resolver todos los asuntos de una vez. Mamá, sí, por supuesto. No hay problema. Si has vuelto a creer en él, ¿por qué no? Gracias, hijo. Clark, sí, aceptaré casarme contigo. ¡Hurra! ¡Otra boda!, exclamó Betty de manera juguetona. ¡Hurra! ¡Otra luna de miel!, replicó Mindy con entusiasmo. Los hombres se miraron entre sí. No entiendo, ¿y no tendremos luna de miel? Mindy miró a Clark con un fingido enfado. ¿Cómo puedes decir eso, querida? Claro que sí. Ya sea un mes o un año. Y si quieres, podemos mudarnos a vivir al mar. Clark se unió al tono juguetón del momento. Bueno, eso es maravilloso. Betty sonrió satisfecha. Espero que no les importe si me encargo de organizar su boda. Betty. Por supuesto que no. Mindy miró a su nuera conmovida. Solo hagamos algo modesto. La boda de Mindy y Clark fue sencilla, pero con buen gusto. Solo asistieron los familiares cercanos del novio y la novia, su hijo con la esposa, los padres de Betty, los padres de Clark y la madre y la tía de Mindy. Después del registro civil, los recién casados fueron a una pequeña iglesia en las afueras de la ciudad, donde el sacerdote local los unió en matrimonio. Luego, se dirigieron a un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad. La madre de Mindy se sentó a contarle a la madre de Clark cómo había vivido Mindy todos estos años. El padre de Clark se unió a Derek y Steven para discutir temas exclusivamente masculinos y averiguar en qué había estado ocupado su nieto todo este tiempo. Betty conversaba en susurros con su madre y la tía de Mindy. A los jóvenes no les importaban las conversaciones. Se miraban el uno al otro y sus ojos hablaban por sí mismos. Finalmente, Betty decidió que todos estaban demasiado dispersos y era necesario unirlos en un solo grupo. Tomó una copa y la golpeó ligeramente con un tenedor. Un momento de atención. Derek y yo hemos decidido que hoy es el momento adecuado para anunciarles nuestros planes. Todos se quedaron en silencio,
interesados. Derek tomó la mano de Betty y la llevó fuera de la mesa. Luego, tras aclararse un poco la garganta, dijo solemnemente: «Querida mamá y papá, hoy es un día feliz para ustedes. Después de muchos años, finalmente están juntos y felices. Aún son jóvenes y tienen toda una vida por delante. Y eso es maravilloso, si no fuera por un pequeño pero. Debido a nosotros, Betty y yo, entrarán en esta feliz vida como abuelos». Se produjo un silencio sepulcral. «Creo que te has pasado», susurró Betty al oído de Derek. No tuvo tiempo de responder, ya que todos se levantaron de sus asientos y se lanzaron hacia ellos. Las mujeres lloraban desconsoladamente con sonrisas en el rostro. Los hombres también mostraban lágrimas en los ojos. Los huéspedes en el restaurante aplaudieron enérgicamente. Bueno, cuando todo se calmó un poco y Mindy y Clark regresaron a sus asientos, no pudiste ser padre, pero sí podrás ser abuelo. Clark no respondió. Simplemente tomó el rostro de Mindy entre sus manos y la besó tiernamente.